Cuando yo solamente pensaba era en consumir, en tomar y en hacer lo que se practica en el mundo sin Cristo. Pero no me gustaba el evangelio, me gustaba la muchacha que iba al evangelio. Y ella tenía 16 años, yo tenía 17, que ya no me importaba lo del hogar, me importaban más las drogas. Ya no me bañaba, ya si me dejaba crecer la barba, si me dejaba crecer el pelo, pues lo primordial era la droga. ¿Tocaste fondo? Llegué y cada vez caía más. Santo Papá Dios, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Me encuentro en este día con un gran amigo, Diego Ramírez, que nos va a contar un testimonio poderoso de su vida, de cómo Dios lo pudo transformar y que en medio de la adversidad se puede ser fiel a Dios. Bendiciones, Diego, y cuéntanos su testimonio. Amén, saludo a Abrahancho, pues, y qué bueno poder estar aquí en esta ocasión y contarte un poquito de las maravillas que hace el Señor. Mi testimonio consiste en el antes y en el después de conocer al Señor. Cuando uno habla de testimonio es una parte que se ha marcado en la vida de uno. No tuve la fortuna, Abrahancho, de nacer en un hogar cristiano y viví mi vida como muchos jóvenes piensan que se vive la vida sin Cristo, Abrahancho. Y no pensaba en el trasfondo que pudiera traer las cosas. Desde muy pequeño conocí lo que fueron las drogas. Tuve unos muy buenos padres, tuve una muy bonita familia, pero nos enfrascamos en que eso es todo. Y caí en la droga, comencé a fumar y de ahí fui escalando. Pero por la misericordia del Señor, comienzo lo que es mi testimonio, a decir que conocí una persona valiosa en mi vida, como lo es mi esposa. Ella me habla de un Dios, cuando yo solamente pensaba era en consumir, en tomar y en hacer lo que se practica en el mundo sin Cristo. Pensé que había agarrado dos cosas: droga y haber conocido una mujer cristiana, nacida y criada en el evangelio, como lo era mi esposa. Y yo dije, no, la hice bien. Pero ella comenzó a orarle al Señor y comenzó a invitarme a la iglesia. Te cuento una cosa, aquí entre nos y los que nos están viendo, no me gustaba el evangelio, no era amante al evangelio. Tenía un pensamiento con respeto a lo que era el evangelio, pero no me gustaba el evangelio, me gustaba la muchacha que iba al evangelio. Por medio de ella fui conociendo lo que era el evangelio y comencé a encaminarme, pero Dios hace las cosas como Él sabe que tienen que ir, porque Dios sabe obrar en la vida del ser humano. Así es. Entonces, yo iba a la iglesia solamente por verla a ella. No era querido por los papás de ella. Como a muchos les ha pasado. Exactamente. Te cuento, Abraham, que ellos habían orientado sus hijas y sus hijos en el camino del Señor. Yo venía a experimentar en el mundo. Entonces no había compatibilidad con ella. Entonces yo veía una oportunidad de ir a la iglesia porque era el único motivo o la única razón por la cual yo la podía mirar a ella. Los momentos fueron pasando y ya me fui encariñando más de ella, pero también me fui enamorando de la iglesia. Escuchaba del Señor, veía cantos bonitos, veía prédicas bonitas. Y ya a la última las cosas fueron cambiando. Si ella iba al culto, qué bendición. Pero pues si ella no iba al culto, qué bendición, estuve en el culto. O sea, ya me comencé a interesar más por las cosas del Señor. Ya yo estando en la iglesia, ya habiendo conocido el Señor, ya siendo parte de la membresía de la iglesia, era un cristiano más y cometimos el error de caer con ella en pecado. Y de ahí sale nuestro primer hijo, que es una bendición para nuestro hogar. Y comenzamos. Y ella tenía 16 años, yo tenía 17. Jovencitos. Claro, empezando nuestra etapa.
Pero bueno, comencé porque yo venía con una buena enseñanza, un papá muy responsable, me enseñó a ser responsable en sus cosas. Comencé a responder. Pero pues uno a la edad de 16 años, contame, Abrahancho, ¿qué experiencia puede tener uno? Quiere vivir la vida. Experimentar lo que todo joven quiere experimentar, salir, la rumba, una cosa y otra. Pero yo ya hacía parte de la iglesia. Entonces quería hacerme un joven y conocer más cosas dentro de la iglesia como tal. Pero pues adquirimos esa responsabilidad y yo dije, no, yo no me caso. Yo no me caso, yo con 16 años, 17 años, yo no me caso. Pero yo comencé a ver, me fui enamorando a Abraham y esa mujer ya me comenzó a hacer falta. Pero llegó el momento en que yo dije, no puede ser así. Comenzamos a orar al Señor. Llegó el tan anhelado día del matrimonio. Dios nos restaura, Dios nos levanta y comenzamos a caminar de nuevo con el Señor bajo el santo matrimonio del Señor. Pero llega un momento en mi vida en que decido apartarme, pero mi esposa sigue caminando fiel con el Señor. Ella siguió firme. Y salí a experimentar lo que todo joven quería experimentar en el mundo. Caí más. Ya aparte de consumir, comencé a consumir, a consumir otras sustancias que ya no me importaba lo del hogar. Ya no me bañaba. ¿Tocaste fondo? Llegué y cada vez caía más. Cada vez caía más. Aparte de eso, Dios nos da la bendición de tener una niña, María de los Ángeles. Pero yo tenía a Esteban, el niño que Dios nos había permitido. María de los Ángeles llega a nuestra vida y al nacer no nos la permitió tenerla, Abraham. Más bajé, más caí, más me sumergí en el alcohol, más me sumergí en el... Todos los días iba a la tumba y me sentaba encima de la tumba de la niña a llorar y a reclamarle al Señor. A fumar encima de la tumba de la niña y a reclamarle al Señor que por qué, si me la había dado, por qué me la había quitado. Y eso fue generando en mí como esa rabia, la desilusión ante el Señor. Y yo dije, uno hablando de que Dios es bueno y me sale con estas, esas eran las palabras mías en algún momento. Y yo solamente me enfrascaba a llorar y a reclamarle a Dios encima de la tumba de la niña. Pero pues yo tenía a mi esposa al margen de que yo era un vicioso. Yo tenía a mi esposa al margen de que yo era una persona que... Pero pues cuando la persona practica eso, Abrahancho, eso se le sale a uno, así usted lo quiera ocultar. Llegó el momento en que llega un campamento, Dios comienza a orar en la vida de mi esposa. Y entre yo más caía en el mundo, mi esposa más se acercaba al Señor. Y yo más caía más abajo y mi esposa un peldaño más arriba, fiel al Señor. Hasta que un día me dice, Diego, o escoges el mundo y tus amigos, o escoges la casa y tu familia. Me sentí desprotegido. Un joven peludo, barbado, ya maloliente, ya ni me bañaba. Ya no, yo quería estar más sumido en el vicio. Y te cuento algo, Abrahancho, que yo llegaba y cogía el vicio y lo escondía en medio de los calados de los ladrillos de mi casa. Yo los escondía. Luego que me quedaba solo, que ella se iba para la iglesia, yo me quedaba solo, los iba a buscar y no los encontraba. Despertaba en mí más rabia, más deseo de consumir, hasta llegar al punto en que todo me daba mal genio. Ya nadie quería que nadie me dijera nada, ya no quería nada. Pero llega el bendito campamento de Ciro Velasco y comienza Dios a llamarme por medio de algunos hermanos. Diego, vamos al campamento. Recuerdo tanto que en ese tiempo valía 70,000 pesos el campamento. Y yo dije, no tengo plata para ir. Le voy a dar a Yuri para que lleve al niño. Pero yo dentro de mí decía, 70,000, con 70,000 me enrumbo. Llegué y dije, no puedo ir. Y hasta ahorita entiendo que era Dios queriendo sacarme donde cada día caía más, Abrahancho. Después me llaman, se fueron para el campamento. Y yo dije, bueno, ahorita sí quedé solo. En mi casa y con plata. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Después me llaman del campamento, los líderes del campamento. Diego, te dejamos el campamento en 35,000. Qué Dios tan bueno. Que a mitad de precio. A mitad de precio. Y yo dije, no puedo ir. Tengo cosas que hacer.
Pero luego de eso, Abrahancho, yo aproveché esa noche. Ya se podrán imaginar qué pasaría en esa noche. Y al otro día me llaman los líderes del campamento. Diego, te regalamos el campamento y vamos y te recogemos para que vengas al campamento. Entonces yo dije, no quiero ir al campamento, no puedo ir al campamento. Definitivamente no me llamen más, no voy a ir al campamento. Y desaproveché esa tremenda bendición. Pero por ahí dice un dicho, ¿no? Que al que le van a dar, le guarda. Entonces viene mi esposa del campamento. Abrahancho, comenzamos a hablar esa noche y yo le pregunto, mi amor, ¿cómo te fue? Y ella llorando me dijo, hasta hoy vivo con usted. Venía de tremenda bendición. Yo dije, no, ella me va a arraigar en sus oraciones y yo voy a seguir haciendo lo mío y pienso estar protegido. Cuando ella me dice eso, me atrevo a decirle esto a Abraham, bueno, o Dios y su iglesia, o se queda conmigo en la casa y su esposo. Mala decisión. Ella me dijo, pues Dios me puede dar esposo, pero usted no me puede dar Dios. Nunca me voy a olvidar de esa respuesta. Tremenda frase. Y te digo, Abrahancho, que yo sentí una corriente que llegó desde la punta de mi coronilla hasta la punta del dedo. Y yo dije algo, estoy desprotegido. Ve a Abrahancho y le cuento, y ahí comienza mi testimonio. Esto que te estoy hablando es sin estar con Cristo, habiéndolo conocido y habiéndome apartado. Y desde allí comienza esa mujer a decirme, Dios me dijo que cuando yo me voy usted esconde los cigarrillos en tal y tal parte. Y usted hace eso en tal y tal lado. Usted va al cementerio y se fuma encima de la tumba. Y comenzó Dios a revelarle todo a esta mujer. Y yo dentro de mí decía, le dije, ¿quién te dijo? ¿Quién te contó? Porque tal como ella me hablaba, era que pasaba en mi vida. Y yo decía, Yuri, ¿quién te contó? Y ella me decía, Dios me lo dijo. Y te mandó a decir algo, que no le reclame más la niña, porque sabe una cosa, está mejor con él que con nosotros. Le digo a Abrahancho que yo quedé sentado así, como estoy aquí, en la silla, sin palabras, sin nada que decir, más desprotegido de lo que venía. Y yo le dije a Yuri, ore por mí, para que Dios me ayude. Y ella me dijo, claro, vamos a orar. Y esa mujer comenzó, recién llegada al campamento, comenzó a orar por mí. Y Dios la usaba hablando en la oración con él por mí. Pero uno en la sinvergüenzura que tiene, yo me iba para el culto con ella y me llevaba 3 cigarrillos de droga. O sea, el cambio no se me notaba. Y un día nos fuimos para el culto, solamente por acompañarla a ella. Yo no quería perder mi hogar. Y yo no veía la hora en que se acabara el culto para salir a consumir. Y ese día salí del culto y fui y me agarré a consumir. Y ella me dijo, hasta hoy, oro por usted. Yo le dije, ore por mí, porque hasta hoy, nunca se me va a olvidar esta frase, en el nombre de Jesús, no le sirvo más al mundo. Eso fue el 4 de octubre del 99. Y en el nombre de Jesús, hoy me declaro un servidor más de Cristo. Gloria a Dios. Abrahancho, yo no tuve necesidad de arrodillarme a orar, a decirle al Señor, quíteme la sensación de fumar. Yo no sentí qué más era. Yo no tuve la sensación de sentir qué más eran las ganas. Dios hizo la obra completa. Total, ese día, y te cuento algo, desde ese día comencé a caminar con Cristo. Y tengo que decirte algo, Abrahancho. Antes sobrevivía en el mundo, mas ahora vivo para Cristo. Amén. Es la diferencia que tienen los que conocen y los que aún no han conocido a Cristo. En el mundo se sobrevive, con Cristo se vive. Amén.
y entré al Señor. Esa fue una etapa de lo que yo pasé en mi vida para comenzar a conocer el plan de Dios. Pero dentro de la iglesia conozco al Señor. Y cada día mi anhelo es serle fiel al Señor, serle recto al Señor. Y comienzo a caminar con Dios, pero eso no es todo. Ya te voy a contar otra parte. Lo que ustedes acabaron de escuchar es la primera parte del testimonio antes de, y ahora esta es la segunda parte donde Dios sigue orando.